Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenas. Dame unos minutos, por favor, que tengo un inconveniente con el computador. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a esperar 3 minuticos para dar inicio, digamos, a la sesión de listo. Los compañeros. No.
Buenos días, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo van con los avances de las actividades? Bien, instructor. Ok, ok. Bueno, chicos, vamos empezando. Pena con ustedes por acá. Ningunos inconvenientes con la máquina, pero bueno, vamos dando inicio a la idea de la sesión de hoy. Entonces, explicar las dos actividades que nos han explicado, digamos, y que están corriendo en el programa de la semana pasada. Sí, esta es la evidencia de diagramas y documentación de actividades del proyecto y la de representar el contexto de negocio a través de diagrama de dominio de actividades. Listo. Hubo una confusión al momento de publicarles ahí el anuncio, pues quedaron las actividades de las TICs, ya la modifiqué en una de las fichas. Ahorita reviso la otra y lo modifico. Es una evidencia que va a haber otra ficha que viene también detrás de ustedes. Pido disculpas ahí por esa confusión. Listo. Pero recordemos que de acuerdo al cronograma, estamos desarrollando unas actividades que tienen vigencia de 14 días. Empezaron la semana pasada. Estuvimos revisando ya tres y ahorita vamos a revisar esas dos que quedan por acá. ¿Listo? Entonces, denme un minutico, porfa.
Bueno, por acá les comparto pantalla y vamos a ver. Tengo que editarla aquí. Bueno, entonces tenemos por acá la evidencia que se llama diagramas y documentación de actividades del proyecto. ¿Sí? Que va haciendo este que está acá. Actividad de aprendizaje guía 2, ¿cierto? 22.05.01.093, actividad de aprendizaje 1. Están las que ya hemos explicado anteriormente, que son el foro temático, elaboración de diagrama de plantillas de casos de uso del proyecto, elaboración de historias de usuario del proyecto. Entonces continuamos hoy con diagramas y documentación de actividades del proyecto. Bueno, entonces dentro de lo que son los diagramas de OML, también tenemos lo que son los diagramas de actividades. Mm, Vamos a ver si por acá logro abrir la presentación que tengo de diagramas de actividades. Mm, Bueno, entonces el diagrama de actividades hace parte del paquete de diagramas UML, ¿sí? Bueno, por acá hay una pregunta, dice Magnos. Profesor, disculpe mi ignorancia. ¿Qué diferencia hay entre los diagramas de actividad 4 y los diagramas de actividad 2? ¿Cómo así que los diagramas de actividad 4 y los diagramas de actividad 2? La versión dentro de UML. Ok, no me queda clara la pregunta. Bueno, voy a continuar y dame aclarar la pregunta, por favor, pero creo que te refieres a la versión de UML. UML lleva varias versiones ya. ¿Listo? Pues que hacen como mejoras o actualizaciones al estándar. Los diagramas de actividades sirven para representar el comportamiento dinámico de un sistema, ¿sí? Donde se hace hincapié en la secuencia de actividades que se llevan a cabo y las condiciones que guardan o disparan esas actividades. Yo siempre que explico diagrama de actividades, les digo lo siguiente, es, si usted documenta correctamente los casos de uso, básicamente un diagrama de actividades es esa documentación o esa explicación del caso de uso. Entonces usted tiene un caso de uso, usted documenta su caso de uso y en el diagrama de actividades básicamente va a diagramar esa documentación que usted planteó sobre ese caso de uso, porque acá lo que se busca es mostrar esa interacción que no se puede ver dentro del diagrama de caso de uso, que solamente vemos los óvalos y los actores que implican ese caso de uso. Entonces acá se muestran las secuencias de las diferentes actividades que se hacen para lograr una funcionalidad o no. Entonces la secuencia de actividades se llevan a cabo condiciones que buscan participar en esas actividades. ¿Cómo así? Elementos básicos que tiene, digamos, el diagrama, que recordemos que es un estándar, es UML. Entonces, el estado inicial, y que marca el punto de inicio del flujo de la ejecución, el estado final, el cual marca el final del flujo de la ejecución, ¿sí? Tenemos una actividad o una acción que se realiza, se representa, como lo vemos acá, en un rectángulo, pero con unas esquinas redondeadas, representa la realización, digamos, de un paso del flujo de ejecución. Y flujo de control. Determina, digamos, qué actividad se va a continuación de otra que se le puede asociar un nombre. ¿Listo? Entonces, como vemos acá en la imagen, esto es un ejemplo, ¿sí? De lo que puede ser un diagrama de actividades. Entonces, tenemos un estado inicial que me lleva, ¿sí? A una actividad uno, luego hago una transición, voy a una actividad 2, luego tengo otra transición que me lleva a la actividad 3 y finalmente llego al estado final. Entonces, volvemos con el ejemplo del cajero automático.
¿sí? El que les he dicho yo también para el tema de casos de uso. Entonces, en este ejemplo, podemos ver, ¿sí? Que hay una inserción de la tarjeta, ¿cierto? El usuario inserta la tarjeta, luego de introducir el código, luego de introducir la cantidad, luego retirar la tarjeta, luego retirar el dinero, para finalmente terminar la actividad o la tarea que se tiene u objetivo de retirar el dinero, ¿sí? Entonces, un estado inicial no puede ser destino de una transacción, son restricciones que se tienen dentro del diagrama. Toda actividad tiene al menos un flujo de entrada y otro de salida. Puede haber cero o más estados finales. Por ejemplo, un proceso continuo no tendría un estado final. ¿Y qué recomendaciones se tienen al diagramar o a realizar estos diagramas de actividades? Colocar, no es obligatorio, pero se recomienda colocar el estado inicial en la parte superior izquierda del diagrama. Situaciones alternativas. Esas mismas situaciones alternativas que yo les decía, por ejemplo, en la documentación de los casos de uso. ¿Sí? La tarjeta no es válida, no tiene saldo suficiente en la cuenta, eh, la clave está incorrecta, ese tipo de cosas que pueden pasar. Entonces, lo normal es que puedan aparecer distintos flujos dependiendo de que se den una serie de circunstancias u otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tarjeta no es válida? ¿Qué pasa si el código introducido no es el de la tarjeta? ¿Qué pasa si la cantidad solicitada supera la cantidad disponible en la tarjeta? ¿Qué pasa si con los tipos de billetes que tiene el dinero en ese momento no pueden traer la cantidad solicitada? Entonces, son situaciones que se pueden dar y se conocen como situaciones alternas o flujos alternos que se tienen que tener en cuenta para que el sistema los pueda soportar, porque si no los tenemos en cuenta, el sistema no vamos a tener unas pantallas, unos mensajes debidos y el sistema pues no va a poder funcionar completamente, porque cuando presenten estas situaciones se va a generar algún bloqueo o no va a permitir hacer una operación correctamente. Entonces, tenemos por acá, ¿sí? Que para eso hay decisiones. Entonces, marca la existencia de flujos alternativos, es decir, si la clave es correcta, me voy por un flujo y si la clave no es correcta, me voy por el flujo contrario, ¿sí? Condición guardada. Escribe encima de un flujo de control que indica la condición que se debe cumplir para que el flujo continúe a través de la fusión merge. Este mismo que nos sirve para diagramar, ¿sí? O esa misma figura con la que ponemos una decisión para que se abran a flujos alternativos, también nos sirve para hacerle la fusión o el merge o la unión, ¿sí? Sirve para juntar uno o más flujos alternativos de ejecución que se han producido por una decisión. Entonces ve que tenemos las dos opciones. Entonces, tenemos acá dos posibles representaciones del diagrama teniendo en cuenta estos flujos. Entonces, actividad uno, ¿sí? Por ejemplo, ingresar tarjeta. Entonces, condición uno, tarjeta válida. Condición 2, tarjeta inválida. ¿Sí? Luego se unen en una actividad 4. Podemos tenerlo representado de las dos maneras. ¿Sí? Se ve mucho mejor y es mucho más claro cuando tenemos el rombo que nos divide a los diferentes flujos de acuerdo a cada condición. ¿Sí? Entonces tenemos por acá. Pueden silenciar por favor los micrófonos, algo como que alguien respira por allá, no sé. Bueno, entonces vean por acá este ejemplo. ¿Sí? Inicia, se da el flujo, ingresa la tarjeta. ¿Sí? Si la tarjeta no es válida, entonces termina el proceso indicándolo a través de un mensaje, ¿cierto? Le decimos tarjeta no válida al usuario. Entonces acá se da el flujo final. Si la tarjeta es válida, luego solicita el código
y se recibe el código. Si el código no es válido, vuelve y lo solicita. Si pasa 3 veces, es decir, si 3 veces ingresa el código no válido, de acuerdo, digamos, digamos, al planteamiento, usted le dice, vea, puede ingresar el código malo 2 veces o 3 veces, o la 3 veces se cancela apenas ingrese el código malo, depende de eso. Para este ejemplo, se le permite ingresar 3 veces el código. La tercera vez le termina la transacción, ¿cierto? Y si el código es válido, pues va a ejecutar las demás actividades. En este caso, se ponen 3 puntos para indicar que ahí adentro sigue, digamos, hay más información. Entonces, ¿qué restricciones pueden haber acá con ese tema de los flujos alternos? Una decisión tiene un flujo de entrada y dos o más de salida. Todo flujo de salida de una decisión debe estar etiquetado con una condición, ¿sí? Como vemos acá las condiciones. Esto que están acá son condiciones. Las condiciones de todos los flujos de salida de una decisión deben ser disjuntas y completas. Y se puede utilizar la condición else para representar el flujo que sigue en caso de que ninguna de las otras condiciones sea ciertas. Una función tiene dos o más flujos de entrada y uno solo de salida, ¿sí? Este, por ejemplo, hace las veces de fusión. Acá recibe y acá tienen las salidas. Flujos concurrentes. Un diagrama de actividades también nos permite representar flujos concurrentes que ocurren de forma concurrente, es decir, en tiempo paralelo. También permite indicar actividades que se pueden hacer en cualquier orden. Si lo hicieran los elementos distintos, lo podrían hacer a la vez. Por ejemplo, a la vez que se usa una tarjeta no válida, se le muestra un mensaje al usuario. Supongamos que el código y la cantidad se pueden introducir en cualquier orden. Entonces se llaman flujos paralelos o concurrentes. Tenemos acá una marca que nos hace división y a la misma vez nos hace unión. Entonces acá tengo el flujo, viene la actividad uno y de la actividad 1, ¿sí? Podemos ejecutar al tiempo actividad 2 y actividad 3 para luego unirse. Entonces dice, se lleva a cabo la actividad 3 y la 2 al tiempo, como flujos concurrentes. Para llegar a la actividad 4 pues habrán que terminar las dos actividades que se hacen de manera concurrente. Por acá tenemos el ejemplo del cajero, ¿cierto? Entonces acá insertamos la tarjeta, ¿sí? Tarjeta no válida, como decía el ejemplo, que se describe, expulsa la tarjeta y a la vez envía un mensaje de tarjeta no válida y finaliza el proceso. O si la tarjeta es válida, pues se puede introducir el código o introducir la cantidad, ¿sí? En cualquier orden, por eso es la que son paralelos, porque se podría hacer eso para el ejemplo. Sabemos que, digamos, en una realidad, recuerden que cada realidad es diferente, cada regla de negocio funciona de manera totalmente diferente, entonces, por eso es importante tener claro cuál es eso. Mm. ¿Listo? Entonces, ¿qué reglas se tienen para este tema de las divisiones o de los flujos concurrentes? Una división tiene un flujo de entrada y dos o más flujos de salida. Como lo vemos acá, este es el flujo de entrada, vemos esta flecha que está acá, y estos son los dos de salida. Entonces tenemos esta regla. Y una unión tiene dos o más flujos de entrada y uno de salida. Esta unión, aquí tenemos la unión, tiene dos flujos de entrada y tiene uno de salida. ¿Listo? Bueno, pues por acá continuamos.
El flujo de salida de unión se dispara cuando se han finalizado todos los flujos de entrada de la unión. Todos ellos discurren en paralelo. Es decir, para que este flujo pueda darse, estos dos han tenido que haber terminado. Es decir, se han tenido que haber llevado a cabo esta actividad y esta para que pase al siguiente flujo. ¿Listo? Voy a dejar a seguir la explicación de diagrama de actividades. Preguntas, inquietudes hasta allí con respecto al diagrama de actividades de UML. Profe, cuando la división no importa la cantidad de salidas que tenga, yo le puedo dar múltiples salidas, opciones de respuesta. Una sola, una sola. A ver, como lo dice por acá, a ver qué se me perdió. Cuando estas uniones, mira que él tiene, pues en este caso está haciendo división, ¿cierto? Entonces divide, llega a una sola, salen varias, cuando es división. Cuando es unión recibe varias, dos o más, y sale solo una sola. Esa era la pregunta. Sí, 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 ahí está bien. Vale, pues listo. Por acá les voy a mostrar también otro documento que es sobre diagrama de actividades. Vamos a encontrar lo mismo, ¿sí? Entonces vean que acá, por ejemplo, esta imagen tiene persona, que sería como el actor que ejecuta el diagrama. ¿Listo? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Dudas, inquietudes? Ven que por acá, por ejemplo, hay una división, salen varias. Y acá hay una unión también en este. De se enciende la máquina, se prepara el café y demás. Entonces, ¿por qué les explicaba diagrama de actividades? Porque pues dentro de la actividad de esta, sí, deben hacer el diagrama de actividades. Acá, de acuerdo a la guía, lo que estaba revisando, digamos, se piden varios diagramas, pero la idea es que ustedes van a entregar en esta evidencia este diagrama. Vean lo que dice la guía. Voy a dar un poco más de zoom. Acá, la guía nos dice, con base en los requisitos del sistema ya especificados, se empiezan a construir artefactos del modelo necesario para representar la solución de software por medio de los siguientes documentos. Diagrama de clase, documentos de casos de uso o historias de usuario. Y ustedes tienen esto, ¿cierto? Casos de uso tienen historias de usuario. Todavía no hemos hecho modelado de base de datos, pero igual eso se hace más adelante. Entonces, por ahora no lo voy a pedir porque igual yo sé que más adelante hay una evidencia donde se van a tener que hacer el modelamiento de la base de datos. Modelo del dominio de diagramas de actividades. Esta parte sí, diagrama de actividades. ¿Sí? Y también un documento informe con resultados obtenidos. Entonces, la idea es que ustedes van a hacer en esta evidencia solamente se van a enfocar en hacer diagramas de actividades. No todo lo que se pide, digamos, aquí en esta guía. Yo sé que más adelante van a tener que hacer diagramas de clase, porque eso se pide también más adelante. O no recuerdo si ya se los pedí, pero ya eso está. Y el modelo de base de datos es más adelante. Entonces, por ahora me interesa que hagan ese diagrama de actividades. ¿Alguna pregunta, inquietud respecto al diagrama? Como lo acabo de explicar, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, una pregunta. ¿Sí? Esa actividad es con base obviamente, el proyecto de cada uno, ¿cierto? O ¿Mm? sea, que esa actividad sería grupal o sería individual. Es grupal porque es del proyecto. Todo lo que sea del proyecto es grupal. ¿Listo? Yo verifico la configuración y se las configuro grupal. Listo, gracias. Jessica, la idea es que estos diagramas de actividad, yo les dije la vez pasada que al menos 5 casos de uso, ¿sí?
Lo mismo acá, mínimamente 5 diagramas de actividades. Eh, la guía es abierta en ese sentido, habla digamos, del proyecto en general, no dice mínimos ni máximos, pero sí, yo les digo acá, para mi caso yo les pido mínimo 5 diagramas de actividades, igual como les dije en un principio, si ustedes documentaron bien los casos de uso, esa misma documentación de esos casos de uso les sirve para plantear este diagrama de actividades. ¿No? Bueno, Bueno, pues, vamos con la siguiente actividad que tenemos por acá. A ver, esta es el usuario, de la nueva documentación de actividad del proyecto. Y profe, una pregunta. hola, sí. Entonces, esa misma documentación no sirve para estos diagramas, ¿no? O sea, esa especificación que se hace en los casos de uso. Esa misma le sirve para hacer los diagramas de actividades. Ah, listo. Entonces, la documentación quiere decir eso. O sea, el diagrama de actividades no se documenta, solo se hace el diagrama, así como lo ven acá en los ejemplos, solo este diagrama. ¿Qué les digo yo? Si ustedes fueron juiciosos, hicieron los diagramas de caso de uso más la documentación en las plantillas que yo les sugerí la semana pasada, esa documentación les sirve de base para eso, porque si se dan cuenta, ¿sí? Las actividades es ese paso a paso que se hace, que yo les decía que documentaran en los casos de uso. Entonces les puede servir esa documentación para que ustedes tengan una base para hacer el diagrama. Para construir, claro, pero es que ahí dice diagramas y documentación de actividades. O sea, en el título de la actividad dice documentación de No, actividades. No no, lleva, no, no, entonces no no. lleva. Solo el diagrama, o sea, le van a adicionar, mejor dicho, la idea es que ustedes vayan haciendo un documento y en ese documento vayan agregando cosas. No solamente una partecita, lo que diga la evidencia, sino que ustedes vayan haciendo un documento completo con todo su proyecto, ¿cierto? Ellos se deshicieron en entregas anteriores, historias de usuario, casos de uso. En esta solamente es esta guía como tal, y la evidencia como tal pide un montón de documentos. Ven que acá dice diagramas de clases, documentos de casos de uso, historias de usuarios, ellos se hicieron eso. Modelamiento de la base de datos, eso no lo hemos hecho. Pero todavía no se los voy a explicar porque más adelante yo sé que lo van a trabajar. ¿Sí? Entonces en ese momento yo se los explico. Diagramas de actividades, entre otros documentos que están viendo. Entonces, por ahora solamente van a entregar acá, ¿sí? Diagrama de actividades. No les voy a pedir otro diagrama, no les voy a pedir otra cosa de todo lo que se pide de acuerdo a la guía, ¿sí? Solamente enfóquense en diagrama de actividades para su entrega. ¿Listo? Listo, pues, gracias. Bueno, vamos a ver qué es la actividad siguiente que tenemos. Elaboración de diagramas. Guía 2. Esta porque no me aparece acá. Bueno, vamos a buscar esta que no sé. Bueno, entonces ese es el siguiente. Descargar acá. Bueno, vamos a ver la guía de aprendizaje que nos dice aquí de esta evidencia. Nos dice, elaboración de diagramas, modelo de dominio del proyecto. Esta evidencia se centra en la elaboración de diagrama de clases del proyecto. Ahora que por acá está el diagrama de clases, yo por eso decía que estaba la actividad como tal. Identificando cómo las categorías que intervienen se relacionan, teniendo en cuenta su cardinalidad, dependencias y herencias, llevando esto a la organización de objetos por medio de segmentación de componentes en paquetes. Claramente identificables aspectos a tener en cuenta. Se debe seguir las características e instrucciones para la elaboración de diagrama de dominio de proyectos. El modelo conceptual resultante de guardar proporciones necesarias de modo que se vea ordenado y sea fácil lectura. Para complementar
el modelo de dominio se puede representar por medio de otra vista que corresponde al diagrama de paquetes del proyecto. Tener en cuenta los requisitos del software, identificar tipos de diagrama apropiado para modelar el dominio, diagramar con UML artefactos del sistema, diagramas de clases y de paquetes, manejar herramientas de software para apoyar la elaboración de diagramas y elaboración de documento plantilla de casos de uso. No sé ustedes con qué herramientas están trabajando los modelos. Yo les recomiendo estar UML. Lo pueden hacer a través también de Lucidchart, ¿sí? Que es web. Entonces vamos a ver lo que son los diagramas de clase, que es lo que nos va a permitir, digamos, trabajar esta evidencia. Déjenme un segundito, por favor, ya abro por acá. Presentación de diagrama de clases, aunque yo creo que yo les había hecho esa presentación. Bueno, entonces, diagramas de clase. Entonces, como les había dicho la semana pasada, o ya les había comentado, todos estos diagramas de UML son basados en el paradigma de la programación orientada a objetos. De hecho, les había sugerido leer sobre los diferentes paradigmas de programación y enfocarse mucho en los conceptos propios de la programación orientada a objetos. Conceptos como, ¿sí? Herencia, polimorfismo, encapsulamiento, clases, objetos y demás. Entonces, el diagrama de clases hace parte del compendio de diagramas UML, pero está muy enfocado, o en ese se puede ver conceptos propios de la programación orientada a objetos más, de manera más nítida, por decirlo así. Bueno, muchachos, parece que hubo un error en los anuncios, tengo que revisar, porque es que, como tengo tantas fechas, posiblemente una de las dos fichas quedó que a las 7, pero tengo que revisar. Déjeme, yo miro una vez a ver qué fue que la ficha 505 quedó. Esta es 504. Un inconveniente ahí con los anuncios, vamos a ver, porque por acá quedó mal programado. No, ambas dicen que a las 6. El error era acá, ya lo corregí en uno. Listo, ambas tenían citación a las 6 de la tarde. Bueno, continuamos por acá que estaba viendo el chat. Entonces, Profe, buenas bueno, noches, buenas tardes. Es que acá me sale que 4 de julio a las 7 p.m., por eso me conecté hasta ahora. Ya, o sea, ¿y qué ha dicho usted? Disculpe. pero ¿dónde dice eso? Yo acabo de ver los anuncios y pues Dice, un cordial saludo para todos, les deseo lo mejor, no sé qué. Día martes 4 de julio a las 7 p.m. por la plataforma Zoom. acá dice 6 PM, ficha 505 y voy a duplicar acá a ver. Yo le tomo captura a esto y le mando también porque así me sale a mí acá. 505. ¿De qué fecha eres tú? De la 39. Ah, es que estamos en otra fecha. Si quieres te desconectas y ahorita a las 7 nos conectamos. Ah, vale, profe. Disculpe. Vale. Bueno, continúo por acá entonces. Qué pena, muchachos. Bueno, entonces, el diagrama de clases, ¿sí? Dentro de ingeniería de software, el diagrama de clase es un tipo de diagrama de estructura estática, ¿sí? Como ya les había dicho, en UML tenemos diagrama de estructura estática y dinámica, el que acabo de explicar que es el de actividades es dinámico, el de casos de uso es dinámico, pero este es estática, describe la estructura del sistema, mostrando las clases que el sistema va a tener, sus atributos, sus operaciones y sus métodos, y las relaciones entre los diferentes objetos. Un diagrama de clase está compuesto por los siguientes elementos. Clases, ¿sí? Dentro de las clases tenemos los atributos, los métodos y su visibilidad.
y las relaciones que tienen que son herencia, composición, agregación, asociación y su uso. Todos esos son conceptos de programación orientada a objetos, herencia, composición, agregación, asociación, atributos, ¿sí? Visibilidad tiene que ver con el tema de encapsulamiento. Entonces, la clase es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto, ¿sí? Un objeto es una instancia de una clase. Ya el objeto es cuando tiene características propias y la clase es cuando le damos las características genéricas. Es decir, por ejemplo, un producto tiene un nombre, una categoría, eh, no sé, un precio, esa es la clase, pero cuando yo digo que el producto es el Colgate, está dentro de la categoría de aseo personal y tiene un precio de 10.000 pesos, ya es el objeto. A través de ella podemos modelar, ¿sí? El entorno, una casa, un acto, una cuenta corriente, etcétera. En una ML una clase representa por un rectángulo que posee 3 divisiones y es este que tenemos acá, nombre de la clase, atributos y las operaciones y métodos. Entonces, contiene el nombre de la clase y contiene el nombre de los atributos y en la parte inferior contiene las operaciones que se pueden hacer, calcular el total, eliminar un cliente, agregar un cliente, eliminar un producto, agregar un producto, modificar un producto. Esas operaciones se tienen acá en la clase. En la parte inferior de la clase, en la segunda división los atributos y en la primera división el nombre. ¿Sí? Los atributos o características de la clase pueden ser de 3 tipos, ¿sí? Públicos, privados o protegidos. Públicos el CD de cualquier clase, privado solamente el CD de la clase propiamente y protegido eh, indica que el atributo lo puede acceder la clase y los que lo hereden. Entonces, el concepto de herencia básicamente funciona, digamos, la relación entre clases, se ha definido, digamos, el concepto de clase, es necesario explicar. Las relaciones pueden ser entre uno, muchos, ¿sí? Cero, muchos o un número fijo. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta en el diagrama de clases es el tema, el concepto de herencia, ¿sí? En herencia, pues es como cuando ustedes le dicen que heredó los ojos de su papá, la sonrisa de su mamá, ¿sí? El carácter. Entonces, se aplica, digamos, muy parecido acá. ¿Qué pasa con herencia? Las clases que heredan de un padre o una clase padre van a heredar los atributos de la clase padre y sus métodos. Es decir, yo tengo una clase padre que se llama persona y yo tengo una clase hijo que se llama empleado. Entonces, en persona yo tengo que la persona tiene un número de documento de identidad, que tiene una dirección, que tiene un teléfono, tiene un nombre, tiene un apellido. Esos datos, nombre, apellido, dirección, teléfono, los va a heredar empleado. Pero empleado tiene una característica adicional, que tiene un sueldo, que tiene un cargo asociado. Entonces, ya eso es propio de empleado, tiene un sueldo, tiene un cargo, pero adicional tiene lo que hereda de persona, que es el nombre, la dirección, el teléfono, etcétera. ¿Sí? Entonces, heredan de la clase padre, pero también tienen sus propios atributos y sus propios métodos. Eso es herencia. ¿Listo? Entonces, de esa manera se puede, digamos, plantear un diagrama de clases como el que vemos acá en el ejemplo, que tenemos la clase biblioteca, ¿sí? Tenemos la clase material, préstamo, persona. Ven que tenemos persona que tiene unos atributos como nombre, apellido, correo, teléfono. Esos métodos los heredan alumno y profesor también. Entonces, eso es un diagrama de clase. Igualmente en la documentación del curso van a encontrar esta información. Está por acá en el contenido, material de aprendizaje. Ven que por acá habla del modelo de programación orientada a objetos. ¿Sí? Diseño de modelo bajo el paradigma de programación orientada a objetos. Por acá este es el diagrama de actividades. Entonces, bueno, que por acá también tienen documentación de diagrama de actividades. Acá tienen ejemplos de diagrama de actividades. Y vamos a ver si por acá tienen. Diagrama de actividades. Y por acá. Diseño del modelo conceptual. Diagrama de clases. Por acá tienen lo que es el diagrama de clases.
todo el concepto de herencias y el diagrama. Listo, acá tienen un ejemplo también de diagramas. Entonces con esta documentación pueden trabajar. Dudas, inquietudes, entonces recuerden en la actividad 1 que explicamos el día de hoy, que es, a ver, yo modifiqué por acá. Estábamos explicando esta. Diagrama de documentación de actividades del proyecto. Esta actividad deben entregar diagrama de actividades y elaboración de diagramas del modelo de dominio van a entregar diagrama de clase. Eso es lo que deben de entregar en estas dos actividades. Preguntas, inquietudes hasta el momento con respecto a estas actividades a entregar. Profe, esos diagramas hacen respecto a nuestro proyecto, ¿cierto? Con respecto al proyecto y es en equipos, exacto. Profe, ¿en qué programa podemos desarrollar los diagramas de clases? Es lo mismo que están haciendo los de casos de uso. Si lo están haciendo en Lucidchart, les sirve Lucidchart, pueden hacerlo con StarUML, también lo pueden hacer. ¿Listo? O cualquier otra herramienta que tengan ustedes disponible. Listo. Bueno, si no tienen más preguntas e inquietudes, podemos dejar la sesión de hoy. Hasta acá, que tengan una feliz noche. Entonces, igual recuerde cualquier duda, inquietud, me pueden estar escribiendo y si requieren una sesión adicional el día jueves o el viernes, me cuentan a ver, ¿listo? Ah, yo ya había hecho, yo ya hice el diagrama de actividades ya. Nada, yo lo vi. Listo, excelente. Entonces, que tengan una feliz noche, muchachos. Yo hice el Profe, diagrama hasta luego. profe, ya hice el diagrama de actividad, lo único que me falta es el diagrama de clase nada más y ya, para terminar los trabajos. Ok, excelente. Eso me parece súper bien. Que sean muy juiciosos y entregados, muchachos. Entonces, cualquier cosa, igual recuerden que me pueden estar escribiendo. Que tengan un feliz resto de noche, muchachos. Luego.